Hola, esto es El disfraz de Polifemo. Hoy hablaremos de viajes en el tiempo. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde y a cuándo viajarías? Piénsalo, tómate unos segundos. ¿Sabes ya dónde y sobre todo cuándo quieres estar? No lo pienses más. Como decía el científico Michael Kahneman, lo más probable es que lo primero que te haya venido a la cabeza sea la respuesta correcta. En mi caso, la primera imagen que se ha colado en mi mente me ha transportado a Liverpool de 1961 y más concretamente a un garito llamado The Cavern, tal vez el 9 de noviembre. Ese día, Brian Epstein conoció a los Beatles. Sí, ese sería un buen momento para estar allí. ¿A dónde? Y sobre todo, ¿a cuándo? Hola familia, soy Jerónimo Tristante. Si me dieran a elegir un periodo histórico al que poder viajar, con la posibilidad de viajar en el tiempo, sin ninguna duda elegiría el siglo XIX. También me gustaría ver cómo fue la Edad Media, que me llama mucho la atención, y sobre todo el periodo histórico que hay entre 1936 y 1945. Esas tres épocas y también el momento en que el hombre de Cromañón llegó a encontrarse con los neandertales. Son cuatro periodos históricos que no sé por qué, son épocas que a mí me encantan, me interesan y me hubiera gustado poder ver cómo fue la situación en aquellos momentos. Espacio y tiempo, anillos de gusano, pliegues temporales, teoría especial de la relatividad, paradoja del abuelo. La fascinación por la idea de los viajes en el tiempo empezó a mostrarse ya en la literatura del siglo XIX, como una de las manifestaciones de la ciencia ficción. La revolución industrial provocó una ola de entusiasmo por la tecnología, las máquinas, la ciencia y la capacidad de ésta para transformar la sociedad y crear artefactos, ingenios de cualidades insospechadas hasta entonces. Tras el hechizo de los viajes en el tiempo, no deja de latir un deseo de explorar la naturaleza humana y sus relaciones con la tecnología, algo no siempre resuelto de forma satisfactoria. Todas estas pulsiones se materializan en La máquina del tiempo, la novela de Herbert George Wells, H.G. Wells, de 1895, ya con el siglo XX vislumbrándose en el futuro más inmediato. No se complicó mucho la vida a Wells a la hora de forjar un marco científico que diera cierto sustento a su historia. Una máquina de aspecto intrigante, unos conocimientos científicos más bien indeterminados en torno a ella, un temporizador, una palanca activadora y a viajar en el tiempo. Es una máquina del tiempo. Está bien, George. Ahora que ya se ha divertido un poco, díganos para qué sirve realmente este artefacto. Dos fueron las películas derivadas de esta novela. La más reciente, de 2002, es también la que más se aleja de la historia original, introduciendo algo más de ciencia y haciendo algún guiño que otro a las paradojas espaciotemporales. La de 1960 es bastante más fiel a la obra de Wells, y se estrenó en España con el título de El tiempo en sus manos. Suele considerarse La máquina del tiempo de Wells la primera obra literaria sobre viajes y máquinas del tiempo. Pero no es así. Es cierto que la influencia de la novela de Wells fue determinante para que la idea viajara por todo el mundo. Sin embargo, en 1887, 8 años antes de que apareciera La máquina del tiempo, en Barcelona se publicó El Anacronópete, una obra de dudosa calidad literaria, pero que anticipaba la idea de máquina del tiempo. El autor del Anacronópete fue Enrique Gaspar y Rimbaud,
quien, a diferencia de Wells, sí intentó darle una patina de explicaciones científicas a los fenómenos y tecnologías involucradas en aquella primigenia máquina del tiempo. Aunque parece que la historia hubiera salido mejor parada si, como Wells, hubiera obviado los aspectos científicos implicados. De repente, el coloso tomó rumbo y empezó a desalojar atmósfera sin que nadie se apercibiera de que viajaban con una velocidad de 2 vueltas al mundo por segundo, pues la locomoción, verificándose en el vacío, falta de capas con que rozar, no producía movimiento alguno sensible. «Ya andamos», exclamó don Sindulfo con el orgullo paternal que le inspiraba su invención. «¡Adelante!», prorrumpió resueltamente su sobrina. «¡Lord al genio!», balbuceó Benjamín abrazando a su progenitor. «Jesús», decía Juana, «si esto es más soso que un cocido sin sal. Ni se ve un campanario, ni una lechuga, ni nada que le pueda alegrar a una el corazón. Prefiero el ordinario de mi pueblo. Vamos, don Sindulfo, En llegando a los inválidos, pare usted». La pobrecilla no calculaba que había empezado su frase en París el 10 de julio de 1878 y que la estaba acabando en 31 de diciembre del año anterior sobre la cordillera de los Andes. Gaspard Rimbaud también fue pionero en pensar en las consecuencias que los viajes atrás y adelante en el tiempo deberían ocasionar en el organismo, el envejecimiento o rejuvenecimiento de los personajes y, ni corto ni perezoso, se inventó un sistema de protección para cuando la máquina, el anacronópete, estuviera viajando. Lo llamó el fluido de la inalterabilidad. Enseguida, y de una sola conmoción eléctrica, dejó herméticamente cerrado el anacronópete. Hecho esto, propinó a Benjamín unas descargas del fluido de la inalterabilidad, recibiendo él otras tantas de mano de su amigo. «Ya no puede el tiempo ejercer su influencia sobre nosotros», exclamó con aire de triunfo una vez terminada la operación. «¿No cree usted, sin embargo», objetó su inseparable, «que nada perdíamos con esperar para fijarnos a que el anacronópete llevase algunos minutos de marcha?» La figura de Gaspard Rimbaud recibió el homenaje que merecía gracias a El Ministerio del Tiempo, la fantástica serie de televisión que Javier Olivares, que dedicó el 5º capítulo de la 4ª temporada al anacronópete, y lo hizo pagando un precio importante, pues para este homenaje se saltó lo que parecía una de las premisas inamovibles de la serie: el tiempo es el que es decir, los viajes al futuro solo pueden ser realizados desde el pasado hasta, como muy tarde, nuestro presente. Vamos, el tiempo que es. En el Ministerio del Tiempo, salvo en el capítulo dedicado al anacronópete, las puertas del tiempo son la herramienta básica que se utiliza para saltar de un año a otro. Todo gira en torno a la paradoja de las líneas temporales, a los cambios del pasado, de la historia de España. La gran peculiaridad es, tal vez, que el Ministerio, como organismo gubernamental que es, trabaja para evitar que cambie el pasado, la historia, y no para modificarla, como suele ser habitual en este tipo de historias. La serie logra con maestría recrear episodios de la historia de España, siempre con abundantes guiños de todo tipo y mucho sentido del humor, pero sin llegar a pisar el terreno de la comedia. La lucha interna de los protagonistas, como parece obvio adivinar, suele centrarse en la represión del deseo de corregir las injusticias con las que se enfrentan, para lograr así que la historia siga siendo como siempre fue. Los guiones de los hermanos Olivares nos dejan en el Ministerio del Tiempo un buen montón de momentos memorables. Puede que los dos más emotivos sean las dos apariciones de García Lorca. Y cuando parecía que el asunto de Lorca había quedado zanjado con la emoción a flor de piel, varios capítulos más tarde vuelve a aparecer. De nuevo, el hilo conductor es el poema La leyenda del tiempo, pero esta vez con Camarón de la Isla interpretándolo sobre un tablao. Entonces...
he ganado yo, ellos no. También de finales del siglo XIX es la novela de Mark Twain, un yanqui en la corte del rey Arturo. Pero a Twain no le interesaba la cuestión del viaje en el tiempo en sí, ni su mecanismo, ciencia o parafernalia. Así que ese asunto lo resolvió por las bravas. Un buen golpe en la cabeza y regresión directa al siglo VI. Hasta que me encontré mi igual y me llevé lo mío. La cosa ocurrió en el transcurso de un malentendido que se ventiló con palancas de hierro entre un individuo al que solíamos llamar Hércules y yo. Me tumbó fuera de combate de un martillazo que me cruzó de parte a parte la cabeza con un crujido, en el que me pareció que saltaban todas las junturas de mi cráneo como si quisieran montarse sobre sus vecinas. Se me oscureció todo el mundo, perdí toda sensación y no supe nada más, al menos durante algún tiempo. Cuando recobré el conocimiento, me hallaba sentado en la hierba, debajo de un roble, y tenía por delante el panorama de todo un país amplio y bellísimo, y lo tenía casi todo para mí solo. Casi, no por completo, porque había cerca un individuo montado en un caballo, mirándome desde su altura, un individuo que parecía que acababa de salir de un libro de estampas. Vestía de pies a cabeza una armadura de hierro antigua, y llevaba un yelmo de la forma de una cabeza de clavo, con ranuras. Llevaba, además, un escudo, una espada y una lanza enorme. También su caballo iba defendido con una armadura. Se le proyectaba de la frente un cuerno de acero y le colgaban a su alrededor todo tipo de lujosas guarapas de seda roja y verde, lo mismo que un cobertor de gama, hasta muy cerca del suelo. «Noble señor, ¿queréis justar?», dijo aquel individuo. «¿Si quiero qué?». «Si queréis que llevemos a cabo un paso de armas, por unas tierras, por una dama o por...». «¿Pero con qué me venís ahora?», dije yo. «Volved a vuestro circo, si no queréis que os denuncie». ¿Qué creéis que hizo aquel hombre? Se alejó un par de cientos de yardas y desde allí avanzó a todo galope contra mí, inclinando su cuñete de clavos hasta casi el cuello del caballo y apuntando bien hacia adelante su larga lanza. Vi que el hombre venía en serio, de modo pues que para cuando llegó yo me había encaramado al árbol. Al igual que en El Ministerio del Tiempo, no se complica tampoco la vida a Stephen King con el aparataje relacionado con los viajes en su novela 22-11-63. Ni artefactos, ni ciencia, ni nada. Un pasadizo. Además, un pasadizo desde la trastienda de una hamburguesería de un pequeño pueblo de Maine que conduce hasta el mismo lugar, pero en un día concreto de 1958. El dueño del local, que utiliza el pasadizo sobre todo para viajar con frecuencia a 1958 para comprar carne barata para sus hamburguesas, termina enredando a un vecino, profesor del instituto, para que viaje a 1958 y monte una operación para salvar la vida a John Fitzgerald Kennedy, a quien le esperaba una muerte trágica en Dallas 5 años más tarde de esa fecha. Una de las ideas que sugiere King en la novela es la del destino. El pasado se puede cambiar, sí, pero es tozudo y tiende a seguir su camino. Así lo puede comprobar el protagonista en sucesivos experimentos previos al viaje definitivo para abordar el asesinato de Kennedy. En uno de ellos comprueba que, por ejemplo, necesita varios intentos para que su plan para evitar un accidente de caza cuajara. Además, apunta King a que, incluso logrando el objetivo de cambiar el curso de los acontecimientos, el resultado final tras lograr cambiar el pasado no siempre es una situación mejor que la original. No sé cómo termina la novela, pues sus 900 páginas se me atragantaron un poco y aún anda por ahí, en el limbo de las novelas inconclusas. Pero todo apunta a un final poco idílico. ¿Y qué dice la ciencia de la posibilidad de los viajes en el tiempo? Para ello le hemos preguntado a los científicos. Francisco Villatoro es investigador de la Universidad de Málaga
divulgador científico y autor del blog La Ciencia de la Mula Francis, y hemos tenido la osadía de preguntarle si son posibles los viajes en el tiempo. Todos estamos viajando en el tiempo hacia el futuro en todo momento. Los viajes que interesan en la ciencia ficción son los viajes hacia el pasado. Y los viajes hacia el pasado son científicamente imposibles. La razón es relativamente sencilla. Si una persona puede viajar hacia el pasado, también podrán viajar sus átomos y sus partículas fundamentales. Si una partícula fundamental puede viajar al pasado, según las leyes de la física, lo hará. Es decir, las partículas viajarán al pasado. Y si una partícula puede viajar hacia el pasado, una vez que ha viajado, retorna al futuro y ahora podrá volver a viajar hacia el pasado, yo puedo definir un protocolo por el cual la partícula gane energía. Si la partícula viaja al pasado e interacciona con el pasado, con otra partícula, puede o ganar energía o perder energía, o aniquilarse. Tanto si pierde energía como si se aniquila, cuando llegue al futuro, pues acabará aniquilada. Sin embargo, como puede ganar energía, si gana energía, cuando llegue al futuro tendrá más energía de la que tendría. Puede volver al pasado y ganar más energía de la que tenía, y repetir esto ad infinitum. Es decir, obviamente, la partícula adquirirá tal cantidad de energía que colapsará la región del espacio-tiempo en la que se encuentra esa partícula. Con lo que viajar al pasado es un fenómeno inestable. Si una partícula puede viajar al pasado, todas las partículas pueden viajar al pasado, todas viajarán al pasado, todas ganarán energía y todo el universo dejará de existir. El hecho de que los oyentes estén oyéndonos, es decir, existan, es una prueba definitiva de que viajar al pasado es imposible. Si vosotros existís, solo podemos viajar al pasado en la ciencia ficción, con nuestra imaginación. Si un humano pudiera viajar al pasado, es imposible evitar que interaccione, por ejemplo, que respire, que se mueva, que toque. Esas interacciones, si las puede hacer, las podrá hacer también una partícula fundamental y por lo tanto el universo se volvería inestable. ¿Podemos entonces viajar al pasado? Los viajes al pasado son imposibles. Algunos escritores de ciencia ficción nos proponen la idea de que hay un sensor cósmico que evita las violaciones de la cronología, de la causalidad. Impide, por ejemplo, que viajes al pasado y mates a tu abuelo. Pero es que no es necesario eso. Porque lo que el sensor cósmico tiene que prohibir es que viajar al pasado, lo que viaje al pasado, interaccione con algo. Solo interaccionar con algo. Es decir, tú podrías viajar al pasado como un ente etéreo, una especie de fantasma, que no interacciona absolutamente con nada y que no hace absolutamente nada. Esos entes etéreos no existen en la naturaleza. Por lo tanto, es imposible viajar al pasado con las leyes de la física. ¿Y al futuro? ¿Es entonces posible viajar al futuro? Viajar al futuro es muy fácil. Viajar al futuro es muy interesante porque si vamos a una velocidad suficientemente rápida, pues podemos ir a un futuro bastante lejano sin que nuestro tiempo propio, nuestra vida, se vea afectada. Con lo que podemos llegar jóvenes a dentro, por ejemplo, de millones de años. Y eso puede ser interesante. Viajar al futuro es posible. De hecho, todos los oyentes ahora mismo están viajando al futuro. ¿Y si pudieras viajar en el tiempo? ¿A dónde? Y bueno, ¿a cuándo? Sobre todo, ¿a cuándo te gustaría viajar? Como es imposible viajar al pasado, me gustaría viajar al futuro. Me gustaría viajar a, por ejemplo, una facultad de física o una institución científica dentro de 300 o 500 años. Por un lado, para garantizar que entendieran mi idioma, que entendieran el español, que entendieran el inglés,
porque si viajamos muy lejos, dentro de miles de años, es posible que no entiendan lo que yo les pueda decir y que no haya ningún experto en lenguas antiguas que me entienda. Y por otro lado, me gustaría viajar a una institución científica para conocer un poco cómo ha avanzado la ciencia, qué nuevas leyes físicas se han descubierto, si se han resuelto los grandes problemas de la física, la energía oscura, la materia oscura, si la teoría de cuerdas tiene utilidad, etcétera, y sobre todo para aprender cosas que sé que en mi vida va a ser imposible aprender. Le hemos pedido también que nos aporte algo de luz al físico teórico de la Universidad de Murcia y también divulgador, Antonio Guirao. En nuestro mundo las cosas ocurren en un lugar del espacio y en un determinado instante de tiempo. En el espacio nos podemos mover adelante y atrás, arriba y abajo o a izquierda y a derecha, y por lo tanto podemos salir de un sitio y después volver al punto de partida. Pero sin embargo con el tiempo no ocurre lo mismo, porque todo pasa en una sola dirección, que es la del futuro. En la naturaleza los fenómenos transcurren siempre hacia adelante en el tiempo, y no podemos pararlo ni rebobinar hacia el pasado. Por tanto, a la pregunta de si son posibles los viajes en el tiempo, diremos que sí son posibles, pero solamente hacia el futuro. Y de hecho, hacia el futuro estamos viajando constantemente en nuestra vida según transcurren los segundos. Lo que pasa es que ese viaje es simplemente el paso del tiempo que todos conocemos. Lo especial sería viajar hacia el futuro lejano haciéndolo en un tiempo muy corto, como por ejemplo que apareciésemos mañana en el siglo XXII. Y eso es posible y no contradice las leyes de la física. De hecho, según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo pasa más lento para un cuerpo que se mueve respecto a otro cuerpo que está quieto, que es lo que se conoce como la dilatación del tiempo. Y ese fenómeno se ha demostrado experimentalmente. Por ejemplo, hace años se hizo un experimento en el que se comprobó que un reloj atómico que estuvo dando vueltas en un avión, dando vueltas a la Tierra durante varias horas, se quedaba atrasado respecto a los relojes de la Tierra. Esto mismo, llevado a un ejemplo con personas, sería algo como lo siguiente. Imaginemos dos hermanos gemelos que se reencuentran después de que uno de ellos haya estado realizando un viaje espacial. Pues cuando el hermano gemelo viajero regresase a la Tierra sería más joven que el hermano que se quedó en Tierra. Lo que pasa es que para que la diferencia en años entre los dos hermanos fuera apreciable, el viaje espacial se tendría que haber hecho a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, que es una velocidad muy grande. Entonces, el viaje hacia el futuro sí es posible. Simplemente haría falta construir una máquina en base a esas premisas científicas. Pero es que eso supone un grave problema práctico, porque se necesitaría una energía descomunal para mover la nave espacial a una velocidad tan enorme. Por lo tanto, eso hace que sean inviables estas supuestas máquinas del viaje al futuro. Y en cualquier caso, aunque eso llegase a ser posible en algún momento, el siguiente problema es que ese viaje sería solamente un viaje de ida y ya no se podría regresar desde el futuro al instante original de salida. Dinos algunos ejemplos en los que se haya tenido en cuenta las teorías científicas con cierto rigor en películas o similares. Este fenómeno del que estamos hablando, de viaje al futuro mediante la dilatación del tiempo, por la teoría de la relatividad, aparece, por ejemplo, en la película del planeta de los simios, donde los astronautas regresan a un planeta Tierra donde han transcurrido siglos, o en la película Interestelar, donde la hija del protagonista termina siendo más vieja que su padre. Pues precisamente de esas dos películas tenemos previsto hablar en el siguiente bloque. Y bueno, según lo que nos decía Villatoro, si los viajes al futuro son complicados, de los viajes al pasado, de esos ni hablamos. Estos no son posibles por varios motivos físicos que a veces se pasan por alto en la ciencia ficción, como por ejemplo en la película de Regreso al Futuro. En primer lugar, si un cuerpo fuera transportado por una máquina desde el presente al pasado, estaría desapareciendo masa del mundo presente y surgiendo nueva masa en el mundo pasado. Y eso no es posible porque según las leyes de conservación de la física, tanto de la masa como de la energía, estas no pueden crearse ni destruirse.
En segundo lugar, el mundo físico, como dijimos al principio, evoluciona siempre hacia el futuro, y esto es de acuerdo a una ley física que se llama el segundo principio de la termodinámica, que es una ley que dice que las cosas ocurren de forma espontánea, pero en una dirección temporal y no en la opuesta, siempre tendiendo hacia el futuro, que es hacia un estado del universo de mayor dispersión de la materia, lo que se llama entropía. Por ejemplo, imaginemos que cae un huevo al suelo, pues este se esclafa y la cáscara se hace añicos. Pero no ocurre lo mismo al revés, es decir, que el huevo, una vez esclafado, se recomponga él solo a su estado original, salvo si lo observamos en un vídeo proyectado a marcha atrás, claro. Así que una máquina del tiempo que pudiese rebobinar hacia el pasado tendría que reponer en cada lugar original, en cada lugar anterior, cada uno de los innumerables trocitos de materia que hay en el universo, y eso es inviable. En la película Tenet de Christopher Nolan aparece precisamente esto, porque aparece que han inventado una tecnología que invierte el tiempo, invirtiendo precisamente esta segunda ley de la termodinámica. Pero claro, eso no es físico, eso es como decir que estaríamos en otro universo, pero no en el universo real, que es el que conocemos. Y en tercer lugar, por último, estos viajes al pasado no son posibles por las llamadas paradojas temporales que se producirían en dichos viajes. Por ejemplo, si viajo al pasado, podría matar a mi abuelo, pero entonces yo nunca nacería. Y si no nazco, no podría nunca ir al pasado y matar a mi abuelo. Este es uno de los argumentos, el de las paradojas temporales, de los argumentos más conocidos sobre la imposibilidad de viajar al pasado. Y es defendido por muchos físicos, como por ejemplo el físico Stephen Hawking, que él habla de la llamada conjetura de protección de la cronología, que viene a decir que las leyes de la física nos protegen de viajar al pasado, precisamente para evitar estas contradicciones. Este tipo de paradojas en la ciencia ficción, en el mundo del cine, las encontramos, por ejemplo, en la película Terminator o de nuevo también en la película de Regreso al Futuro. Disculpa que vuelva con el tema, pero dicho eso, ¿la física nos deja algún resquicio para pensar de alguna forma en los viajes al pasado? El físico Kip Thorne, que fue el asesor científico de la película Interestelar, demostró con cálculos que sí que existe la posibilidad, pero la posibilidad teórica, de ir hacia atrás en el tiempo a través de los que se llaman agujeros de gusano. Pero eso requeriría de la existencia en el universo de materia exótica, por ejemplo, de materia con masa negativa, que es algo que todavía no se ha demostrado que exista. Así que los agujeros de gusano son solo una posibilidad teórica, pero hoy por hoy no tienen ninguna evidencia experimental. Otra posibilidad de viajar al pasado propuesta por algunos físicos sería la existencia de universos paralelos, y eso solucionaría el problema de las paradojas temporales. Es decir, que quizás se podría viajar al pasado, pero para desembocar en un universo paralelo al nuestro, pero no en nuestro universo. Claro, lo que pasa es que, independientemente de si eso pueda ser real o no, surge la pregunta, que es más de tipo filosófico, de si entonces en esos otros universos paralelos al nuestro, allí seguiríamos siendo nosotros mismos o ya no seríamos nosotros, desde el punto de vista de la conciencia humana. Y por último, también se podrían evitar supuestamente esas paradojas temporales de viajar al pasado, siempre que al regresar al pasado no pudiésemos interaccionar de ninguna manera con el mundo, llevando información del futuro hacia atrás. Es decir, como hacer un viaje al pasado pero en bucle. Ir al pasado para revivir exactamente lo mismo que ya hemos vivido una y otra vez, como por ejemplo aparece en la divertida película de Atrapado en el tiempo. Así que, como vemos, desde la física, por un lado no parece viable viajar al futuro, porque a un futuro lejano, ¿no? En un tiempo corto, porque habría que moverse casi a la velocidad de la luz,
Y por otro lado, pues los viajes al pasado me parecen mucho menos viables todavía, al menos con lo que sabemos ahora. Y para finalizar, pues nos quedamos con el argumento de Stephen Hawking, que es que aún no hemos conocido a ningún turista del futuro o del pasado. Para terminar, si pudieras viajar tanto al pasado como al futuro, ¿dónde y cuándo irías? Viajaría hacia el futuro, hasta el siglo XXII, quedándome quizás aquí en Europa, y para comprobar, por un lado, hasta dónde los humanos seríamos capaces de llegar con nuevos avances tecnológicos, y también para comprobar en qué medida o de qué manera hemos sido capaces de resolver los retos a los que ahora nos enfrentamos, pues como por ejemplo el problema de la energía o del cambio climático. Bueno, en vista de lo que nos cuentan los científicos, al menos de momento, parece que la parcela de la ciencia que mejor nos sirve para hablar de los viajes en el tiempo es la ciencia ficción. Sigamos con la ciencia ficción entonces, pero ahora mostrando ejemplos en los que se ha intentado tener en cuenta los principios científicos relacionados con los viajes en el tiempo con cierto respeto, o al menos con todo el respeto que se puede tener hablando de seres humanos viajando en el tiempo. Ese es el caso de Interestelar, pues el científico Kip Thorne asesoró a Christopher Nolan para la elaboración de la película, y eso le permitió nuevos hallazgos sobre agujeros negros. Interestelar muestra un futuro en el que la humanidad tiene que buscar un planeta alternativo para sobrevivir a causa del deterioro del ecosistema terrestre. Para ello, un grupo de astronautas viajan a través de un agujero de gusano y acaban ante un agujero negro. El protagonista de esta aventura vive, a su vez, en sí mismo la relatividad del tiempo y se adentra en una quinta dimensión que le permite viajar al pasado. Y resulta que el viaje al pasado es una de las cuestiones más complicadas de justificar desde el punto de vista de la ciencia. Otra película donde aparecen los agujeros de gusano es Contact. Lo cierto es que en la película la idea de viaje en el tiempo está implícita, pero no llega a concretarse, pues parece más bien focalizarse en el recurso de los agujeros de gusano como una herramienta para viajar por el espacio, pero sin llegar a desarrollar demasiado la idea de que ese viaje en el espacio implicaría también una alteración en el tiempo. A continuación viene un spoiler, ya lo aviso. Aunque claro, se trata de una película de 1968, así que si no la has visto aún, ya te vale. El planeta de los simios es una película donde lo crucial es el viaje en el tiempo, aunque en principio parece que la clave era un viaje en el espacio. Pero sí lo es, pues la clave de todo estriba en que el planeta en cuestión es la propia Tierra. La Tierra ha envejecido cerca de 700 años, en tanto que nosotros apenas hemos envejecido. Puede que esta película, sin remover demasiado en paradojas relacionadas con los viajes, sea bastante realista. Y no sé si en un tema como este hablar de realismo es una buena elección terminológica. Y digo que sería realista en tanto que se ciñe estrictamente a la teoría de la relatividad especial de Einstein, pues se basa en un viaje en una nave espacial a una velocidad cercana a la luz y lo suficientemente largo como para que, a su vuelta, el tiempo en el planeta Tierra haya avanzado mucho más rápido que dentro de la nave espacial. Si hay una palabra que haya pasado al imaginario popular vinculada a los viajes en el tiempo, esa es DeLorean. La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta. Entonces, ¿dónde demonios están? La pregunta apropiada es, ¿cuándo demonios están? La película Regreso al futuro fue un éxito de dimensiones extraordinarias, porque tiene de todo. Bueno, de todo menos un mínimo de rigor científico. Sí, ya lo sé. Hablar de rigor científico en todo esto quizá está fuera de lugar. Pero en algunos casos el autor de la obra trata de buscar algo de rigor por algún lado. O, en su caso,
Ignora al máximo las cuestiones relacionadas con la explicación de la premisa y se limitan a hacer el viaje en el tiempo. En el caso de Regreso al futuro, eso es complicado, pues en la trama la parte supuestamente científica tiene gran peso. Doc es el estereotipo del científico loco con aspecto a lo Einstein. Es el inventor de la máquina del tiempo, una máquina que es un coche, un DeLorean adaptado. En la trama se dan buena parte de las paradojas clásicas de los viajes en el tiempo, de consistencia, la llamada paradoja del abuelo, que es la central, universos paralelos. Quizá el rizamiento del rizo, si es que ello es posible en esta disparatada historia, sería la llamada de Marvin Berry a su primo Chuck Berry. Soy Marvin, tu primo, Marvin Berry. ¿Recuerdas ese nuevo sonido que has estado buscando? Pues escucha esto. ¿Sabes ya la respuesta a la pregunta que hicimos al principio? ¿A dónde y a cuándo viajarías si pudieras viajar en el tiempo? Estoy seguro de que mucha gente respondería a esa pregunta que al año 30 de la era cristiana, y lo haría por lo que representa ese año para la cultura occidental, la fecha de la supuesta crucifixión de Jesucristo. Pero tampoco es descartable que quienes hayan llegado a esa idea hayan sido influenciados de algún modo por la obra de J.J. Benítez, El caballo de Troya y sus numerosas secuelas. Hay que reconocer que la premisa de Benítez es excelente. Un proyecto secreto envía a un viajero del tiempo a los días previos a la muerte de Jesús de Nazaret. El mayor de las fuerzas aéreas norteamericanas que narra en primera persona la expedición cuenta la pasión y muerte del de Nazaret y, más tarde, a lo largo de la saga, y hasta en 12 entregas, hace un recorrido por la vida del Nazareno, descubriendo un personaje algo diferente del que suelen mostrar tanto la tradición como los textos bíblicos. Sin embargo, el afán por aportar una patina de credibilidad científica a la obra termina emborronándola de una excesiva e innecesaria jerga técnica, que más que aportar realismo a la obra, la torna cansina por momentos. Bueno, eso sin tener en cuenta las interminables e insufribles notas al pie abundando aún más en el tema tecnológico y pseudocientífico. Tampoco ayuda el relato saturado de admiración y devoción del entregado Jasón, el protagonista. En silencio, Eliseo y yo abrazamos a Curtis y al resto de los compañeros. No hubo muchas palabras en aquella despedida. Todos éramos conscientes del momento histórico que protagonizábamos y de los oscuros peligros que podían aguardarnos al otro lado. «Hasta el 12 de febrero», murmuró el general con un punto de emoción en sus palabras. «¡Suerte!», añadieron los hombres de Caballo de Troya. Y, a las 23 horas GMT, hora de Greenwich, la cuna comenzó a elevarse hacia un firmamento blanqueado por las estrellas. En 30 segundos alcanzamos la cota de 800 pies, llevando a cabo el estacionario del módulo. Todos los sistemas funcionaban según el plan previsto. Aunque nuestra nave no iba a viajar por el espacio, tal y como ocurriría meses después con los expedicionarios del proyecto Marco Polo, Eliseo y yo, siguiendo las especificaciones del jefe de la operación Sewell, teníamos la misión de probar uno de los trajes espaciales, especialmente diseñados para los procesos de inversión de ejes de los Sewells y para una mejor resistencia en las fortísimas aceleraciones. A las 23 horas y 3 minutos, el computador central accionaba electrónicamente el sistema de inversión axial de las partículas subatómicas de la totalidad de la cuna, así como de la capa límite de la membrana exterior, empujando los ejes del tiempo de los Sewells a unos ángulos equivalentes al retroceso deseado. 709.137 días. En otras palabras, al 30 de marzo del año 30. Décimas de segundo después de la sustitución de nuestro antiguo sistema referencial de 3 dimensiones por el nuevo tiempo, y según nos explicaron los hombres de Caballo de Troya a nuestro regreso, una fortísima explosión se dejó sentir en la cumbre del Monte de los Olivos, con la consiguiente alegría de nuestros compañeros y el desconcierto de los israelitas.
Que tampoco parezca que la obra de J.J. Benítez es una obra desdeñable, al contrario. Pero que a ratos se hace desesperante, también es cierto. Y con esto terminamos esta edición de El disfraz de Polifemo. Nos vemos en la próxima.